Bueno, muy bien, amigas y amigos, 11:07 de la mañana. Como les habíamos dicho antes, estamos en comunicación ahora con Mauro Esbarbati de la organización Basta de Demoler, que nos va a explicar un poquito mejor de las cosas que yo puedo venir comentando desde hace varias semanas ya, acerca de lo que para mí siempre fue el puentecito Soler. Desde que era chiquitito, que tengo uso de razón, tengo 55 años. Y de que era chiquito recuerdo como el puentecito Soler. Muy buenos días, Mauro, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por llamar. No, gracias a vos por gentilmente darnos un poco de tu tiempo para explicarnos lo que para mí es una situación ridícula Claro, y lamentable acerca del puente de la calle Soler, Ciudad de La Paz. claro. Bueno, te cuento un poco. Sí, Lo que nosotros sabemos es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está trabajando en una licitación. sí. Digo trabajando porque siempre se posterga o pasan cosas raras debido a la cantidad de quejas que están surgiendo con respecto a este tema. Para cambiar el puente que hay en Ciudad de La Paz, que antes también se llamaba Soler. Sí. Lo que dicen es que el puente está en muy mal estado y que habría que reemplazarlo por uno nuevo. Pero el tema es que el puente creo que lo inauguraron hace 6 o 4 meses atrás, Ujú. el propio Jorge Macri y su secretario de Infraestructura. Sí. Y y lo extraño es que el puente tiene casi ya 100 años, es patrimonio arquitectónico porque está dentro del catálogo de bienes protegidos de la Ciudad de Buenos Aires Ujú. y por supuesto que es un puente tranviario de tranvías era inicialmente hasta los 60 que lo reconvirtieron para que pasen autos particulares. Sí. Lo que sabemos también por otros informes del propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que era necesaria una restauración y la restauración se hizo, pero ahora nuevamente dicen que está con problemas y que podría caerse o algo por el estilo, entonces no se entiende la consistencia de haberlo tenido cerrado 4 años, 3 años, perdón, y después abrirlo de vuelta y ahora nuevamente parece que hay una urgencia tremenda porque está a punto de caerse. Hay algo en todo esto que no tiene sentido. Y lo que decimos los vecinos, no solamente Basta de Demoler, sino todos los vecinos por ejemplo, los vecinos del playón de Trenes de Colegiales, que están cuidando el playón para que no se conviertan en emprendimientos inmobiliarios todo el tiempo, Claro, porque o los vecinos de... es otra zona, Claro, la de la estación de Colegiales, que lo que eran los terrenos de ferrocarriles, bueno, en la época creo que fue de Larreta, ¿no? Pasaron a ser en claro, varios lugares, se levantaron edificios, así, claro, mágicamente. claro, Ujú. claro. Y hay varias organizaciones de vecinos reunidos alrededor de este puente de Palermo, y lo que se está reclamando desde hace varias semanas todos los sábados es que el puente, por supuesto, que el puente se recupere y sea reabierto para que se circule, pero que además se deje de gastar en ese puente porque no se entiende. O sea, el puente más verde, el edificio más verde, y el edificio más barato es el que ya está construido, y el Claro. puente más verde y más barato es el que ya está construido. Se le puede hacer una reforma, se lo puede mejorar, se pueden mejorar las rampas de acceso peatonal para que tengan mejor pendiente y tenga acceso para discapacitados. Hay que tener en cuenta que tanto de un lado como del otro hay un pequeño terreno de los ferrocarriles también que podrían ser convertidos en parte de la plaza o parte del acceso del puente. Claro. O sea que es una situación que tiene bastantes detalles y bastante claroscuros. Y lo más extraño de todo esto es que lo que te decía antes, que un puente que se supone que hoy funciona bien como corresponde, que ha sido inaugurado recientemente y para el cual ya se invirtió un montón de plata, de pronto, al muy poco tiempo, sale una nueva licitación para cambiarlo todo entero. Después aparecen cosas como que dicen que el puente lo van a trasladar para el otro lado y ese Sí, tipo de cosas, que eso no funciona así. No se puede llevar la casa de Tucumán a otro lugar exacto. o la pirámide de Mayo Sí. a otro lugar. ¿Se entiende? Clarísimo. Em, Y aparte, yo venía diciendo una cosa, que digamos, es normal, cualquier ciudad del mundo
Hay estructuras, llamala puente, todo tipo de ese tipo de estructuras que se preservan, o sea, y siguen existiendo, se le hacen las mejoras para que no desaparezcan, se las cuida como un patrimonio. Esto debería ser exactamente lo mismo. En Europa hay ciudades que han sido bombardeadas y siguen existiendo los puentes que estaban desde, no sé, 70 años antes de la Segunda Guerra Mundial y fueron bombardeados y siguen preservando los puentes. Acá, además de esto que vos estás explicando perfectamente, hay momentos que pienso que, no sé si nos toman a todos por digamos, que no prestamos atención a las cosas o no, pero digamos, si vos tuviste un puente cerrado durante 3 años, el conflicto ahí, vos corregime, Mauro, si yo pifio en algo. Teóricamente había un problema entre ciudad y nación, porque el ferrocarril, el terreno de ferrocarril, estuvo cerrado 3 años. Los vecinos protestaron porque tenían un paso cerrado. Muy bien. El gobierno de Jorge Macri hizo la inversión, teóricamente, y lo estamos viendo ahora en nuestra transmisión, está ahí saludándose con no sé quién, cuando lo inauguró en el mes de marzo. Sí, tal cual. 4 meses, escúchame. Claro, se gastó un montón de plata en eso y se habilitó. Entonces, ¿cómo puede ser posible que ahora, en el mes de julio, porque esto empezó en julio, nos enteremos que no, se puede caer? ¿Cómo hicieron para habilitarlo en el mes de marzo y en el mes de julio? Exactamente. Está la firma, o sea, de que lo habilitó tiene que estar la firma, o sea, no sé de quién sea. El gobierno de la ciudad tiene que habilitar. Que el puente funcione. ¿Y quién dice que ahora el puente no va a funcionar? El gobierno de la ciudad. Y ustedes, hola Mauro, perdón, te habla Marina. Sí, y ustedes, ¿trataron de hablar con quién exactamente? Mirá, nosotros estamos en contacto con legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Esto se habló con Alifraco, que es el presidente de la Comisión de Planeamiento, y también con diferentes, por supuesto que con el resto de las asociaciones vecinales que se reunieron en las diferentes manifestaciones, y también con algunos funcionarios porteños donde esto ya se advirtió que no debería pasar. Vos dijiste... sí, no, seguí, perdóname. Entonces, y cada vez que se toca el tema, no se sale con una respuesta coherente, sino que se sale con un delirio de trasladar el puente para otro lugar y hacer uno nuevo. Entonces, no contesta las preguntas anteriores de por qué el puente está habilitado, si está en problemas y al mismo tiempo fue restaurado hace poco tiempo. Las diferentes asociaciones estamos trabajando para conseguir esos informes y para poder difundirlos y también para ver si en definitiva hay que hacer algún tipo de respuesta legal que acompañe este reclamo, porque evidentemente desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no hubo una respuesta, no tuvo la respuesta que los vecinos esperaban, sino que se redobló la apuesta, pero para el otro lado. Hubo una reunión de, no sé quiénes se iban a reunirse, que se viene postergando creo que desde hace 2 semanas. Porque ese es otro detalle. Contanos ese es otro detalle bastante importante. Que refiere al patrimonio en general. O sea, en la Ciudad de Buenos Aires existe un catálogo de edificios protegidos, ¿sí? Correcto. Entonces, para que se proteja un edificio, tiene que sancionarse una ley en la legislatura porteña y tiene que transcurrir como en un proceso de doble lectura. Se vota 2 veces y se revisa en diferentes comisiones. Ese puente está dentro del catálogo preventivo. ¿Qué significa preventivo? Que no se animaron, o sea, no recorrió la vuelta completa para ser declarado patrimonio, a pesar de ser de 1916 y a pesar de ser un edificio industrial y ladrillero de principio del siglo XX, de construcción inglesa además, que por eso la gente lo relaciona al ferrocarril y siempre lo quiere un montón y ocupa mucha estima dentro de la gente. Entonces, ese consejo es el encargado de decidir qué edificios se demuelen y cuáles no, al protegerlos o dejarlos sin protección. Y ese catálogo está muy mal hecho. Por ejemplo, el Papa Francisco vivió en 2 lugares en Flores. Uno donde nació y creció, en un PH, y otro en una casa un poco más moderna, donde vivió más tarde,
La casa que está protegida por ley es la casa donde vivió más tarde. El PH donde él nació no está catalogado, no está dentro del catálogo. Si yo quiero construir un edificio de 7 pisos, mañana lo puedo comprar y hacer eso. Claro. Y lo mismo sucede con el puente que está a medio proteger. O sea, ese Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales formado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la Sociedad Central de Arquitectos, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, la Comisión Nacional de Monumentos, el CEPAU, el ICOMOS, un montón de instituciones relacionadas con la arquitectura que, como su nombre lo dice, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales lo que debe decir es que efectivamente ese puente es patrimonio o no. Claro. Está a medio proteger. Pero, por ejemplo, la Comisión de Planeamiento de la Legislatura no se reunió en todo el año. Ah, fantástico. Y seguramente le pagamos el sueldo. Bueno, y claro, y entonces surgen estas cuestiones, porque no es que es nuevo, no es que nadie lo planteó en la Comisión de Planeamiento, no es que nadie lo denunció, claro, y se avisó. Entonces, todo funciona mal, lamentablemente. Sí, ¿y usted alguien le respondió? O sea, ¿alguien dio la cara? La respuesta es esa, la respuesta es que el puente está en riesgo por su edad y que habría que reemplazarlo por uno nuevo por una cuestión de seguridad. Pero si alguien firmó para que lo inauguren hace 4 meses, ¿cómo está en riesgo? Exactamente, sí. Exactamente. Es lo mismo que nos preguntamos nosotros. Aparte, corregime en un punto, a ver si estoy equivocado. Creo que el tema salió medio que de golpe, y el gobierno de la ciudad no es que iba a llamar a una licitación para el cambio de puente, sino que iba a adjudicarlo directamente, o sea, una adjudicación directa a AUSA. Ahora dice licitación, ¿no? Sí, no, es una licitación de AUSA, porque AUSA es el organismo que es una empresa estatal que se encarga de las autopistas. Sí. No sabemos muy bien por qué se está encargando de este puente en particular. Ya esas implicancias me exceden, pero de por sí ya es raro que estén insistiendo tan... Claro, de por sí ya es raro. No sé si es AUSA, no sé si es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no sé si es el resto de alguna de las instituciones que componen todos estos organismos, pero hay algo raro con ese puente y con el retorno de ese puente porque es prácticamente una aspiradora de recursos públicos. Claro. Está todo el tiempo en arreglo y todo el tiempo anunciándose nuevas obras para algo que se supone que está bien. Okay. Y que debería ser respetado como un lugar histórico. ¿Sí? Sin lugar a dudas. La reunión que iba a haber ayer día martes, ¿sabés si se realizó? Que el gobierno tenía que hacer esa reunión o no, que había postergado, tenía que ser el martes. Claro, esa es la famosa reunión del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. Okay. Se va suspendiendo y lo van pasando para adelante porque lo que están requiriendo es mayor, como hay mayor visibilidad sobre lo que está sucediendo, están requiriendo los informes que avalan esto. El informe que dice la firma de quien habilitó el puente y el informe técnico que dice que el puente se está por caer o no. Tal cual. Pero esos informes no aparecen, entonces la reunión se pasa todo el tiempo para más adelante sin resolución. Parte del gobierno de la ciudad en un momento creo que dijo que quería tránsito pesado que circule por ahí, cosa que hoy obviamente no puede hacer. Cuando tiene un puente, a no sé cuántas cuadras está el puente que cruza, digamos, no tiene el sentido, el de Jorge Newbery, ¿no? Claro, ese es otro argumento tramposo como la renovación de algo por renovarlo per se. Claro. El puente está en calles angostas, de 18 metros de ancho, y una arteria de tránsito pesado, para que se den una idea, es la avenida Juan B. Justo. Claro. Entonces, armar un puente de tránsito pesado ahí es totalmente contraproducente, porque lo tenés que hacer más alto, ocupa más espacio, va a molestar a los frentistas. El puente además es un puente tranviario, o sea que aguanta cierto peso, pero por ejemplo habría que investigar cuántas capas de asfalto tiene ese puente arriba. Claro, tal cual. ¿Qué otra aplicación tecnológica se le podría hacer? Si se necesitan cambiar las vigas, si se necesita alivianar el peso, si necesita hacer de otro material esa plataforma. Tal cual. O sea, nadie se opone a la renovación y a las mejoras y a la actualización, pero el problema es que hay una historia detrás
hay patrimonio ferroviario, patrimonio industrial, es un puente que le conviene a los vecinos, el puente más económico y más verde es el que ya está construido y debería aprovecharse como está. Y bueno, claramente la ciudad la deciden los vecinos, cómo quieren vivir y dónde quieren vivir y a dónde quieren aplicar los recursos, y en ese puente o en alguna otra cosa que necesite más. Tal cual. Entonces es realmente llamativo que después de 2 o 3 movilizaciones durante varios sábados, con 150, 200 personas, todas las asociaciones vecinales movilizadas y el papelón de haber inaugurado el puente hace poco tiempo, que ahora resulta que se va a caer, sigan insistiendo con esta cosa. Tal cual. Así que así estamos. Bueno, ya que estamos, te hago una pregunta ya más... sí. Vos estás en Basta de Demoler. Quisiera saber, para mí, el gobierno estuvo Macri acá en Ciudad de Buenos Aires, empezó con las construcciones, pero el de Larreta, para mí, fue de los peores gobiernos en cuanto al desastre que se ha hecho en la Ciudad de Buenos Aires, demoliendo casas. Creo que no hubo... Claro. El top one es el del gobierno de Larreta. Vos ves, desde Basta de Demoler, ustedes ven que haya habido alguna mejora con respecto a esto, con este actual gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mira, nosotros venimos trabajando en esto alrededor de hace 15 años, desde el gobierno de Ibarra más o menos. Sí. Lo que sucede es que, como te contaba antes con el ejemplo de la casa del Papa Francisco, hay muchos bienes, hay muchos edificios patrimoniales, mucha arquitectura de las vanguardias del principios del siglo XX y finales del siglo XIX, Art Deco, modernismo, Tudor, academicismo y todo ese tipo de cuestiones, que son edificios que están distribuidos por toda la ciudad. Sí. Nosotros pedimos que hagan un catálogo definitivo de edificios patrimoniales, que es el que hablábamos del puente y la casa del Papa Francisco, pero ese catálogo está muy mal hecho, ¿sí? Por esto mismo que te decía, si se les pasó la casa del Papa Francisco, imagínense cómo está hecho el catálogo. Claro. Lo que hacen es elegir muy pocos edificios de ciertos lugares y protegerlos. Después esa protección la sacan, la ponen, los vuelven a poner, pasan siempre cosas raras, pero finalmente hay ciertos edificios protegidos en la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado se sancionó una ley que protege 4.271 edificios, pero si te tenés en cuenta que hay alrededor de 140.000 que son anteriores al año 41, es muy poco ese porcentaje. Claro, que uno no sabe. Cuando yo voy a Microcentro, que son pocas veces, vas y ves unos edificios impresionantes, que uno no está entero de que por ahí realmente tienen que estar protegidos, ¿viste? Y claro, muchas veces no es así, la gente se entera cuando los empiezan a demoler. Claro, sí. Lo que sucede es que progresivamente los diferentes gobiernos fueron levantando mucho la densidad de los diferentes barrios. Y para levantar esa densidad de 3 o 4 pisos por escalera, que son los edificios anteriores al año 40 o 50, para habilitar 7 pisos en calles comunes y edificios de 14 o 12 pisos en avenida, tienen que habilitar la demolición de todo lo que hay adentro, o sea, de la ciudad consolidada, de la ciudad que ya existe. Hay muchas cosas que no tienen valor, pero muchas otras cosas que deberían ser cuidadas y respetadas, no solamente por ser patrimonio histórico, sino porque son diferentes formas de vivir y diferentes formas de habitar. Un PH son muchas unidades con un patio para cada uno de la gente que vive, y a veces es mejor que vivir en un departamento de 2 ambientes o de 3 ambientes. Entonces está bueno que la gente tenga, no es que hay que conservar todo y terminar todo siendo un museo, pero hay ciertas cosas que deberían ser conservadas. Y bueno, de eso nosotros venimos, si revisan las redes sociales de Basta de Demoler, o otras redes sociales de asociaciones vecinales, te das cuenta que empiezan a desaparecer edificios de 3 o 4 pisos, petit hoteles, PHs o lo que fuera, para dar paso a edificios muchísimo más altos y mucho más grandes. Tal cual. Y eso es una pena, es una pérdida histórica, es una pérdida de recursos naturales y materiales, porque para construir un edificio hay que reventar una montaña, y es una de las actividades que más contamina, y como decía antes, el edificio más verde es el que ya está construido. Exacto. Y porque además ha habido, por ejemplo, planes para recuperar, no sé, en La Boca,
En los años 80 hubo grandes planes para recuperar el patrimonio y reconvertirlo a vivienda social y reacomodar los conventillos para que se acomodaran a la vida del siglo XX sin demoler nada y sin tocar nada y aprovechando esta alternativa como vivienda social. Y esas cosas no suceden ahora, por eso claramente las demoliciones aparecen un montón, porque dejan todo desprotegido, levantan las alturas en las avenidas sin importar lo que hay, en cualquier lugar de los barrios, o sea, no es que no querramos que no se construya o que se avance, sino que consideramos que hay ciertos lugares que deberían ser protegidos y que deberían ser acompañados los propietarios. Tal cual. Hay, por ejemplo, en lo último, hay un fondo para recuperación de edificios catalogados que es una ley que existe desde el Consejo Deliberante del año 91, pero nunca fue sancionada, y es un fondo que destinaría pequeños porcentajes de los derechos de construcción que uno paga cuando construye en la Ciudad de Buenos Aires o otras partidas del presupuesto del Ministerio de Cultura para recuperar edificios, y eso nunca se sancionó. Entonces imaginémonos cuántas confiterías del Molino pudiésemos haber recuperado si desde el año 90, o cuántos puentes podríamos haber restaurado si desde el año 91 hasta acá hubiesen estado efectivamente juntando esa plata. Tal cual. Entonces nosotros lo que celebramos es que se discutan estas cosas, que se den a conocer y que la gente tenga la oportunidad de decidir cómo quiere vivir en su barrio y en su ciudad, que al fin y al cabo es para quienes la están habitando, básicamente. Exacto. Bueno, Mauro, muchísimas gracias por tu tiempo. Recordanos, por favor, para la gente que esté al tanto, las redes de Basta de Demoler. Sí, nos pueden buscar en Twitter como Basta de Demoler, en Facebook también como Basta de Demoler y en Instagram como Basta de Demoler BA, Buenos Aires, abreviado. Perfecto. Así que bueno, muchas gracias por la nota. No, a vos por tu tiempo, y te vamos a estar molestando en cualquier otro momento para saber, porque yo sinceramente hace ya varias semanas que le doy seguimiento. Sí. Le seguimiento a eso. Es un problema, sí. Tal cual. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y nada, estamos al tanto de cómo va a seguir el temita este. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Mauro. Muchas gracias.